Hola, bienvenidos a otro episodio del otro podcast. Darle las gracias a Dios, a nuestros seguidores y quienes nos patrocinan. Continuando con el bloque de niños con condiciones especiales, hoy tenemos una psicóloga encargada de evaluación y diagnóstico de estos niños, que también hace una labor encomiable con esta población. En el episodio de hoy nos acompaña Claudia Cuevas. Claudia, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Encantada. Claudia, ¿te trabajas directamente con niños con condición, con discapacidad? ¿Qué tipo de discapacidad, qué tipo de condiciones son los niños con los que tú trabajas? Bien, yo estoy especializada para trabajar en la parte de evaluación y diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo. Dentro de esta clasificación, o sea, dentro de este grupo, está lo que es el trastorno del espectro autista. Pero en realidad es todo lo que tiene que ver con la parte de evaluación psicométrica para llegar a algún diagnóstico de ese niño o de esa niña, específicamente en la parte, ¿verdad?, en lo que es primera infancia. Yo trabajo la parte de diagnóstico en niños. Ya luego hay otras preparaciones que se tienen que tener para trabajar diagnósticos en otras etapas evolutivas, como es la adolescencia o la adultez. En los últimos años hemos visto un aumento, un auge en que del espectro de autismo, que ese adolescente, pero en realidad, ¿qué es el autismo? Porque hay muchísimas condiciones que puede tener un individuo que no necesariamente es autismo. ¿Qué es el autismo y cuáles son esos signos más frecuentes que inicialmente que presenta ese niño? Bien, como tú mencionabas, la prevalencia va en aumento año por año. O sea, actualmente se habla de uno cada 36 personas va a presentar la condición de trastorno del espectro autista. Eh, y bueno, si hablamos de autismo, o sea, para definir lo más comprensible posible la condición, hago énfasis en que es una condición y no una enfermedad. Que a veces me dicen, pero ¿y qué le diferencia que es una condición o una enfermedad? Bueno, la condición es permanente, va a acompañar a esa persona por el resto de su vida. Una enfermedad, pues es algo que se le puede encontrar y se le busca una cura y en algún momento puede desaparecer, o sea, se puede curar. En el caso del trastorno del espectro, no. Por eso, las investigaciones que se están haciendo constantemente sobre la condición no están enfocadas en buscar una cura. Por eso mismo, porque no hablamos de una enfermedad. Pero definimos el trastorno del espectro autista, bueno, como una condición del neurodesarrollo, es decir, va a haber un funcionamiento cognitivo atípico, diferente en la persona que presente la condición, y tiene que presentar, dentro de los criterios diagnósticos, tiene que presentar dificultades o desafíos en la interacción y la comunicación social, es uno de los aspectos en donde va a presentar dificultades, y en lo que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva y conductual de esa persona. Es decir, ahí se encasillan lo que puede ser la presencia de comportamientos repetitivos, restrictivos y estereotipados. Eh, Cada vez más, o sea, las investigaciones se están basando en que el diagnóstico se haga cada vez más temprano. Antes se esperaba incluso a una edad como los 3 años, posterior a los 3 años, porque realmente el diagnóstico tiene que ver con la observación del comportamiento de ese niño, si lo hacemos en la infancia. Pero ya sabemos que podemos hacer diagnósticos de adultos, incluso actualmente muchos adultos están recurriendo a profesionales que se encargan de este tipo de diagnóstico porque en su infancia no contábamos con los recursos ni con los profesionales. Pero esas señales principales de alerta tienen que ver con estos dos criterios diagnósticos. Es decir, siempre decimos que hay que trabajar de la mano de un profesional que para nosotros, que nos encargamos del diagnóstico de autismo, pues es nuestra mano derecha, que es el médico pediatra, porque es el que hace el seguimiento, puede tener el seguimiento más directo y sobre todo de los hitos del desarrollo de ese niño. Entonces, cuando vemos dificultades que se presentan en lo que es el desarrollo del lenguaje de ese niño, o sea, retrasos muy marcados en el desarrollo del lenguaje o particularidades en su desarrollo del lenguaje, cuando tenemos de la mano de esa misma interacción, por ejemplo, dificultades para responder a llamados de atención, a llamados por su nombre, cuando no tenemos mucho contacto visual con ese niño, luego la parte del juego, hay que observar mucho ese juego atípico que puede presentar un niño, que sea no imite acciones como el juego simbólico que aprendemos desde pequeños, o que realmente tenga intereses muy marcados por cosas que en realidad no suelen ser las que les gustan a los niños de su edad. Y bueno, luego
comportamientos un poco más llamativos que pudieran ser para el resto de la humanidad, ¿verdad? Para el ojo de terceros, que son los que más llaman la atención. O sea, que por ejemplo, que si saltos, movimientos de manos, giros, gritos o comportamientos en los que tú dices, bueno, un niño puede tener un berrinche de llorar, tirarse al piso, pero hay conductas que son muy atípicas dentro de la condición o dentro del mismo desarrollo del niño que tienen que llamar la atención a esa madre, a ese padre o, en su defecto, a otro profesional que tenga contacto con el niño. Quien también es otro espacio en donde se facilita mucho lo que es el referimiento para hacer la evaluación. Bueno, las guarderías, los preescolares, claro, que son los que pueden observar al niño dentro de un grupo de pares. Entonces las diferencias ahí pues están más marcadas, se puede notar más. ¿Cómo se hace el diagnóstico preciso de autismo? Porque tú le cambias la vida a una familia cuando le dices eso, pero preciso, porque hay varias condiciones que pueden tener diagnósticos diferenciales. Exactamente. Y una de las cosas que hay que hacer es hacer diagnóstico diferencial. El diagnóstico de autismo primero tiene que ser un diagnóstico multidisciplinario, o sea, que participe un grupo de profesionales de diferentes áreas. No solamente con una sola valoración o con la aplicación de una sola prueba. Tenemos que basarnos solamente en eso para definitivamente dar el diagnóstico como correcto. Entonces, bueno, necesito la participación o la valoración, o sea, tener información de ese médico pediatra de ese niño. Un psiquiatra también pudiera participar, un psiquiatra infantil dentro del proceso de evaluación. Y luego me pueden también valorar aspectos que tengan que ver, por ejemplo, un terapeuta ocupacional o un terapeuta del habla o fonoaudiólogo, logopeda, depende de cómo ¿verdad? En dónde se esté hablando de este profesional. Neurólogos, hay que tener valoraciones también por la parte neurológica. Que te ayuda a descartar otras. Exactamente. Otras Yo lo que hago o sea, lo que me ayuda este trabajo multidisciplinario es decir, bueno, ya estoy descartando otros diagnósticos que pudieran, digamos, tener en común sintomatología que yo la pueda confundir y encasillarle en un trastorno del espectro. Pero lo que sí no puede faltar es un trabajo a nivel de psicología o de neuropsicología que tenga que ver con una prueba que está destinada específicamente al diagnóstico de autismo. Y ese profesional tiene que estar formado y certificado para el uso de estos instrumentos. Es decir, el diagnóstico de esta condición muchas veces se toma muy a la ligera. Es como si por solamente ver a un niño interactuando en una fiesta de cumpleaños, yo me acerque a una madre a decirle, mira, tu hijo tiene autismo, porque lo veo correr moviendo los brazos. Probablemente pueda ser un comportamiento que yo lo valore mientras esté haciendo la evaluación, pero no porque únicamente me presente este comportamiento en una actividad en donde el niño puede estar bailando, jugando, imitando a otro niño, pues entonces voy a hablar definitivamente de este diagnóstico. En el caso de nuestro trabajo en el CAIT, por ejemplo, pues bueno, lo que más resaltamos es que se hace hincapié en que ese profesional esté preparado y certificado con lo necesario para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, y entonces contamos con el trabajo multidisciplinario, es decir, en el CAI tenemos un equipo médico y un equipo psicológico que forma el departamento de evaluación y diagnóstico. Este equipo se reúne semanalmente, discute cada caso, es decir, es una conversación entre todos los profesionales de decir, bueno, esto fue lo que yo vi, esto es lo que desde mi área profesional, pues yo puedo aportar a la condición, y también son profesionales que están entrenados y formados para trabajar con trastornos del neurodesarrollo. Es muy importante, porque podemos llegar, es cierto que la prevalencia ha ido en aumento y va a seguir en aumento. Por eso porque es importante. Se busca más, porque hay más profesionales con capacidad de detectarlo, o hay condiciones, qué sé yo, ambientales o genéticas que han hecho que aumente. Principalmente es lo que tú mencionabas. Tenemos un acceso a la información cada vez más oportuno, cada vez más fácil para la población. Entonces ya esos padres, esas madres y esos padres, pues entonces tienen más conocimiento. Y luego tenemos más profesionales o instituciones que han entendido la importancia de que nos dediquemos a esta parte, sobre todo en la primera infancia. Pero luego también
yo resalto como profesional en el área de que debe de existir otros factores a nivel ambiental, perinatal, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que son las formas de embarazo de ahora, cambios que hay, o sea, que aportan, o sea, a esta prevalencia, que deben estar aportando a esta prevalencia realmente. Hay una teoría con la vía de parto, si parto vaginal o parto por cesárea, que con asunto de la microbiota, de la madre, de la vagina, que si es por cesárea predispone. Hay teoría, no sé si todavía eso ya está científicamente confirmado. Nada está 100% comprobado, ni siquiera la parte genética, o sea, la carga genética que tiene la condición, es de lo que más se investiga actualmente, pero realmente los factores, sí se toma en cuenta que hay factores ambientales que tienen que ver con los progenitores, incluso en un momento se hablaba mucho de la edad del padre o de la edad de la madre cuando quedaba embarazado y el factor que entonces determinaba que un niño tuviera un autismo. Pero sí existe una relación, pero no 100% comprobable. O sea, no es algo que a la fecha se puede decir si esto sucede durante el embarazo o si estas son las características de los progenitores al momento, ¿verdad?, de que se forma este bebé, pues entonces efectivamente vamos a tener un niño con la condición. Cuando hablamos del espectro autista, es como graduar la condición, o sea, no todos los niños tienen la misma, digamos, intensidad de alteraciones. ¿Cómo se define eso? O sea, como el espectro es como una especie de graduación de la condición. Exactamente. Por eso se usa el término, por eso se introduce el término espectro en el manual diagnóstico en su última actualización. Y es porque es la misma condición para todas las personas, lo que va a variar es la manifestación de sus síntomas y los niveles de severidad. Hay algo muy importante que ya hemos ido cambiando y los profesionales que trabajamos en el área tenemos que ir descartando de nuestro discurso, son esas palabras capacitistas. Antes se hablaba de autismo leve, autismo moderado, autismo severo, o se decía este niño tiene más autismo que este otro niño, o por ejemplo, un término que también se utilizaba mucho es alto o bajo funcionamiento o rendimiento. Ya todo lo que se ha ido actualizando con respecto a la condición, bueno, lo que tiene que ver con neurodiversidad, que también es algo que ha venido a traer respuesta a las diferencias y no haciendo hincapié en las dificultades o en los desafíos que presenta una condición, los manuales diagnósticos no hacen una clasificación del tipo de autismo, o sea, no se habla de tipos de autismo, se habla de tipos de personas con autismo. Entonces sus manifestaciones van a ser tan variadas como personas hay en el mundo. Ahora, sí, lo que tenemos son niveles de necesidades de apoyo, o sea, o niveles de severidad, que nos van a ayudar, que pueden ser diferentes en cualquiera de las áreas que se ven afectadas, pero ¿qué nos van a ayudar? Bueno, le va a ayudar al profesional a saber en qué áreas tengo más fortalezas o hay más habilidades, incluso habilidades que aportan, habilidades, o sea, características que trae la condición que aportan al desarrollo de ese niño. Y luego en dónde vamos a tener las dificultades pensadas específicamente en la independencia, en la autonomía y en la evolución de ese niño, no pensadas en base a, por ejemplo, conocimientos académicos o si ese niño va o no a tener una carrera universitaria o va a llegar a ser X o Y profesión, sino pensando en lo más básico, que es habilidades de la vida diaria. ¿Qué intervenciones o cuáles son las intervenciones iniciales más oportunas para los niños con esta condición del espectro autista? Bien, tomando en cuenta esas diferencias, o sea, ese espectro en el que se presenta la condición, pues va a depender de esas necesidades, lo que ese niño o esa niña necesite en ese momento. Es una condición que va a evolucionar junto con el ser humano, es decir, en cada etapa vamos a tener manifestaciones de la condición distinta. Entonces, dependiendo de cuáles sean las necesidades de apoyo que tenga, pues entonces vamos a poder trabajar las áreas.
Entre las intervenciones que suelen ser las más comunes, que necesita un niño o una niña con la condición, bueno, pues tenemos intervención, trabajar la parte conductual, y ahí en la parte conductual, o sea, el terapeuta que trabaja a nivel conductual pues tiene un gran abanico de estrategias, de metodologías para trabajar, dependiendo de lo que presente el niño. La terapia del habla, que incluso es uno de los factores por los que más se hace el diagnóstico de autismo. Y es porque de los aspectos que más le preocupa a mamá y a papá es ese retraso que pudiera presentar su hijo en el habla. 3 años no habla, 4 años no habla, a veces comparándolo con otro hijo, no está mal hecho eso, pero decir, bueno, mi primera hija ya a los 2 años me podía decir X cantidad de palabras o hacer frases. Entonces la terapia del habla va a ser en la mayoría de los casos una de las más necesarias. Terapia ocupacional, lo mencionaba incluso tan importante hasta en el proceso de evaluación. El terapeuta ocupacional, que no solamente para el tema de lo que es trabajar con las habilidades de la vida diaria, el entrenamiento en habilidades básicas, sino todo lo que tiene que ver con la integración sensorial. Esta es una condición que en la mayoría de los casos presenta un procesamiento sensorial diferente al resto de las personas, ¿verdad?, que entramos dentro del calificativo neurotípico. Entonces, ¿y en qué se basa esa diferencia en la integración sensorial? En que puede haber hiperreactividad o hiporreactividad, es decir, niños que rechazan todo lo que tiene que ver con la entrada de información a través de los sentidos, o tenemos luego niños que, al contrario, buscan una sobreestimulación a través de los sentidos, es decir, que están en constante contacto con texturas, con olores, con sonidos, que constantemente están, su método de regulación es a través de esa, digamos, actividad más frecuente. Entonces todo eso también se trabaja a través de lo que es la terapia ocupacional. Y luego vamos a tener otro tipo de intervenciones que acompañan el programa terapéutico, que, como decía, dependiendo de esas necesidades que tiene, pues probablemente sean mucho más necesarios en ese momento que en otro. En el CAI, por ejemplo, tenemos la ventaja como institución que bajo una misma, ¿verdad?, dentro de un mismo centro, una misma infraestructura, pues se cuenta con, o sea, se tomó la importancia de poder determinar cuáles son las áreas, cuáles son las intervenciones terapéuticas que en estos casos son más necesarias, más importantes, digamos. Y sobre todo en esta etapa de la vida. Nosotros trabajamos primera infancia e inicio de la adolescencia, que es hasta los 12 años. Y bueno, allá está desde lo que es la atención temprana, que es trabajar desde los primeros, desde los bebés. Luego está la parte de intervención conductual, terapia del habla, terapia ocupacional, apoyo psicopedagógico, porque entonces tenemos, como yo decía, todos esos apoyos se van a ir a todas las áreas en donde el ser humano está desarrollándose. Y luego también hay una parte de lo que tiene que ver con todo lo que complementa, o sea, una parte que incluso está basada en lo que es el arte terapia, donde tiene muchísimos beneficios a nivel del uso de las disciplinas artísticas para lo que tiene que ver la parte de la intervención. Y sin dejar de lado lo que tiene que ver el trabajo con la familia y con el entorno de ese niño, de esa niña. O sea, actualmente los programas de intervención como prioridad tienen que estar basados en un modelo centrado en la familia. Si la familia no forma parte de lo que es la intervención de este niño o de esta niña, no vamos a tener éxito. Entonces, está pensado como en un modelo híbrido entre los profesionales y la familia. Claro. ¿Qué impacto tiene en el adulto? En el adulto que desde niño se trató con el espectro autista y que se identificó, ¿qué impacto puede tener ya cuando es adulto? La sintomatología, mencionaba anteriormente, va a ir variando según el ser humano, según su etapa evolutiva. No se manifiesta igual cuando la persona está en la infancia a cuando está en la adolescencia o la adultez. En la adultez digamos, ya los apoyos se han retirado en realidad, o sea, ya no se cuenta con un programa de intervención en donde el niño recibe el entrenamiento en las habilidades básicas, pero tiene que continuar. ¿Por qué? Porque
en la adultez lo que va a comenzar a aparecer son esas concurrencias con otras condiciones o con otros trastornos. Hablábamos, por ejemplo, de trastornos de ansiedad, de obsesivos compulsivos, depresión, que van acompañando la misma etapa evolutiva. Entonces, sí es necesario que la persona entienda que su acompañamiento, o sea, su intervención a nivel psicológica principalmente, y luego, bueno, si hay algún otro profesional que tiene que por ejemplo, trabajar lo que es un tratamiento farmacológico, de ser necesario, no propio para la condición, sino para todo lo demás que pudiera presentarse, esas concurrencias de las que hablaba. Pero sí vamos a ver las mismas necesidades a nivel de adulto neurotípico que en una persona con la condición de autismo. Entonces, ahí vienen digamos, lo que son las necesidades a nivel laboral, o sea, esos desafíos que vienen cuando, pues bueno, se presenta dificultades a nivel de relaciones sociales, de independencia total, y de que la misma familia, pues, si ya es un diagnóstico que viene desde niño, pues pueda dejar a ese adulto que sea adulto, ¿verdad? En su libertad, y no poniendo siempre delante la condición. Ahora, es muy diferente a cuando un adulto recibe su diagnóstico de adulto. Y lo mencionaba porque actualmente, dado el conocimiento que se tiene sobre la condición, hay muchos adultos que han querido acercarse a profesionales, han indagado porque leen, incluso les ha pasado hasta haciendo el proceso de evaluación de su propio hijo, y pensar en cosas que a ellos se les dificultaba de adolescente, o cosas que hacían de niños, o cosas que en la actualidad como adultos les generan muchas frustraciones, por ejemplo. Y yo siempre digo que del discurso de ese mismo adulto que conoce su condición, te dicen, bueno, a mí me sirve para entender muchas cosas, entenderme a mí y liberarme de muchas otras culpas que yo asociaba con fracasos que son propios míos como ser humano. Y ahora lo entiendo por qué van de la mano de esta condición. Tú pusiste claro que esa es una condición, no una enfermedad. Uh-huh. Al principio eso quedó totalmente establecido. Pero ¿qué enfermedades o hay enfermedades que se relacionan con el autismo? Sí, bueno, también hablaba, por ejemplo, de concurrencias. Muchas veces antes uno escuchaba el término comorbilidad. ¿Por qué ahora acuñamos el término concurrencia? Bueno, porque comorbilidad hace énfasis en lo que es una relación con patologías o con otras enfermedades. Cuando utilizamos el término concurrencia, pues hablamos de una relación entre dos aspectos. Entonces, es más utilizado cuando hablamos de autismo. Sí existe una alta, sí existen concurrencias que se van como midiendo en cuanto a cuál es la que más relación tiene con el autismo. La principal es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es una de las más frecuentes, pero luego podemos encontrar trastornos del sueño, trastornos del aprendizaje, o sea, otros de los trastornos del neurodesarrollo en concurrencia con el TEA. Y bueno, después quizá en porcentajes más bajos, pero ansiedad, depresión, que si retrasos motores, o sea, hay una gran cantidad, pero la de mayor relación con el TEA es el TDAH. ¿Cómo podemos fomentar la inclusión social, que ahora está muy de moda esa palabra, con personas con esta condición? Eso es muy importante porque, primero, si somos conscientes de que todos somos personas con nuestras diferencias, pero todos tenemos los mismos derechos, deberíamos tener la misma facilidad de acceso a cualquier espacio o actividad a la que el resto de la sociedad tiene. Entonces, como parte de la sociedad, nosotros tenemos que ser parte de la solución. Muchas veces cuando se habla de discapacidad, se trata de enfocar en que la persona es la que tiene la discapacidad, es el que está discapacitado para eso. Pero nos olvidamos de que si nosotros eliminamos barreras, gran parte de esa discapacidad también se va a eliminar. Es decir, por poner un ejemplo, si yo tengo si este espacio estuviera en un segundo nivel y yo lo único que tengo para subir al segundo nivel es una escalera y aquí viene una persona con silla de ruedas, yo le estoy aumentando su condición, sí, porque no le estoy facilitando otra vía de acceso a algo que debería de tener una vía de acceso.
Entonces pasa en todos los aspectos. Como sociedad, para que realmente esa inclusión se dé y dejemos de hablar de diferencias y hablemos de personas, cada uno con su diversidad, tenemos que ser parte de, teniendo espacios como en donde brindamos información, educamos a la misma sociedad que va a salir de su casa entonces a decir, bueno, ya yo sé lo que es el autismo, ya yo sé cómo puedo contribuir un poco, entendiendo incluso desde mi participación sin criticar al otro, sin poner el dedo acusador y entender que, bueno, hay diferencias, vamos a tener niños que tienen comportamientos, rutinas, características diferentes, entonces, ¿cuál es mi papel en la sociedad y cómo yo puedo aportar a eso? Desde lo que hago, desde lo que puedo brindar. ¿Por qué? Porque una persona, un niño con autismo, tiene el mismo derecho a espacios de ocio, educación, interacción, acceso a espacios públicos, a hacer una vida independiente como el resto de las personas, porque son personas. Sí, claro. Mira, ahora entramos a una dinámica donde hacemos preguntas, donde tenemos preguntas de personas que nos siguen. Por ejemplo, dice Rosario si el autismo tiene cura. Bueno, lo mencionaba inicialmente cuando hablábamos de que no es una enfermedad, es decir, si Rosario ha escuchado a algún profesional que le dice que el autismo lo cura con un medicamento, con un tipo de terapia, con una... No. Esta es la fecha, este es el momento en el que todavía no lo tenemos porque no se le está buscando como tal. Igual también cuando me dicen si hay un medicamento para tratar el autismo, no. Si hay niños medicados que tienen la condición de autismo, están llevando un tratamiento farmacológico por otra condición o por otra característica, ¿verdad?, dentro de su sintomatología que esté presentando, pero no un medicamento para tratar como tal la condición. Entonces, no, realmente el autismo no tiene cura, no es una enfermedad, no va a desaparecer del todo en un momento, pero sí lo que vamos a ver es variaciones en la manifestación de la sintomatología. Entonces, ¿qué pasa? Es propio del proceso hacer que esa persona sea reevaluada en diferentes momentos, es decir, ese niño pueda tener evaluaciones incluso del mismo diagnóstico, no porque vayamos a decir que, no, tenía cuando tenía 5 años, pero ahora a los 10 años no tiene autismo. Realmente vamos a ver esa variación en la manifestación de los síntomas y las necesidades y los niveles de severidad. Entonces, cuando tenemos un cambio drástico en esto, o sea, si ya tenemos un niño o tenemos un adolescente que ya sus niveles de apoyo no son tan altos, entonces sí, vamos a ver una persona muy diferente. Y ese es digamos, el objetivo principal de la intervención. O sea, eso es lo que queremos, que realmente veamos diferencias. Dice Nuri, ¿cómo puede hacer para que la situación con su niña que tiene la condición no la desgaste tanto emocionalmente? Bueno, es necesario que ese papá, esa mamá o ese cuidador también se cuide. Sí vamos a tener, o sea, sí es cierto, no voy a romantizar la condición como tal. Hay desafíos muy fuertes, incluso hay periodos muy largos de desafíos para esa familia, sobre todo que acompaña al niño con la condición, en donde realmente para esa mamá, ese papá principalmente, es un desgaste, Un reto. Sí, es un reto, es una situación en la que pudieran no encontrar la salida, no ver cambios, no ver avances, pero sí tenemos que entender que dentro de todo ese cuidado que esa mamá o ese papá necesita brindarle a ese niño, también entonces tiene que brindárselo a sí mismo, tiene que llevar un acompañamiento, tiene que tener, por eso nosotros, por ejemplo, en el CAI tenemos espacios que están destinados exclusivamente para lo que es la intervención de esa red de apoyo de ese niño, de ese adulto, porque necesitan también incluso tener espacios donde no se hable todo el tiempo de la condición de su niño, que esa persona pueda tener libertad de ser un adulto, de ser una mujer, de ser un hombre y tener sus hobbies, tener sus espacios, tener sus relaciones sociales, donde no todo el tiempo el tema sea las dificultades que presenta mi hijo, la sintomatología, el problema, la conducta, porque entonces se vuelve constantemente un girar en torno a la condición. Incluso caen en una, o sea, se deja como de ver al hijo o al niño como tal, y constantemente lo que se está viendo es qué es lo que provoca el autismo.
al tal punto de no poder ver las habilidades que el niño tiene. Ni el progreso. Y no reconocerlas. Muchas veces hay terapeutas que le dicen a mamá, hoy fue un día maravilloso. Y la mamá dice, yo no entiendo por qué tú dices que hoy fue un día maravilloso si yo veo a mi niño que tiene las mismas, o sea, estoy viendo las mismas conductas. Y tú dices, no, pero hoy logró mirarme a los ojos por X cantidad de tiempo, permanecer sentado durante la terapia o trabajar con un material con el que antes lo rechazaba, lo que hacía constantemente era tirarlo o metérselo en la boca. O sea, son pequeños logros que muchas veces ese cansancio que acompaña, que es natural, ¿verdad? Que es propio del mismo proceso que llevan las familias, les cuesta muchas veces ver que hay habilidades, que hay muchas habilidades y que hay, sobre todo, soluciones. Que aunque tengamos un diagnóstico, no tenemos una sentencia como tal, sino que, ok, vamos a hablar con claridad, tenemos esto, nos va a presentar desafíos, pero tenemos todo este abanico de oportunidades con el que podemos entonces comenzar a trabajar. Bien, Claudia, darte las gracias por tanta información interesante, importante, que la sociedad está necesitada de este tipo de información. ¿Dónde pueden contar con tus servicios? En el CAI, si hay otro centro donde laboras, redes sociales. Bien, yo estoy, y bueno, y les exhorto a todas las personas que están, pues, disfrutando de este podcast, de que se acerquen a la institución. Hay que reconocer que yo tengo ya 9 años ahora en septiembre en el CAI, desde sus principios aquí en Santiago, y para buscar soluciones respecto a las dificultades que presentan pues sus niños o sus niñas, tocar esa puerta, ya sea porque les puede servir como una orientación para lo que se puede seguir haciendo más adelante, que aunque nosotros trabajamos directamente a nivel de intervención con 3 condiciones hasta en la actualidad, pero todo lo que es el proceso de evaluación y de diagnóstico, pues abre muchas puertas a buscar otro tipo de soluciones también y de poder esclarecer qué es lo que sucede. Entonces, en el CAI, de lunes a viernes, de 8 a 4, pues entonces ahí realmente acercarse, buscar las redes sociales, llamar, tener un contacto, porque muchas veces esa es la vía para llegar a otro tipo de soluciones también, no solamente pensando en el CAI. Lo bueno es que como país seguimos avanzando mucho, nos falta mucho, ¿verdad? Como tal, pero cada vez tenemos una mayor cantidad de profesionales enfocados directamente en lo que es el diagnóstico y lo que es la intervención de todo lo que tiene que ver con trastornos del neurodesarrollo, no solamente autismo. Bien, ya saben dónde pueden contar con los servicios de Claudia, saben que existe el CAI, que es una institución maravillosa, y esto ha sido todo por hoy en este episodio del otro podcast.